estaba el Señor. Gracias, Señor, por su presencia. Vamos a orar por la palabra del Señor, que el Señor guíe en toda verdad, el Espíritu Santo esté trabajando en cada corazón y en cada vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día. Gracias por tu presencia, Señor, porque sabemos que tú estás aquí en medio nuestro, trabajando, Señor, aún en lo profundo de nuestro corazón. Te pido que bendigas esta palabra, que sea tu Espíritu Santo guiando, Señor. Que seas tú hablando, Señor, a cada vida, a cada corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, cuando usted tiene sed y usted quiere tomar agua, es porque ya hay un cierto grado de deshidratación. ¿Sabía? Entonces usted tiene que tomar agua antes de sentir sed. Y como hace Patricia, que toma todo el día mate, entonces nunca tiene sed. Bueno, es necesario anticiparse, ¿no? Pero a veces no encontramos agua. Entonces, es involuntario. Bueno, quiero que pongan el primer slide. Deshidratados, buscando la fuente. Quiero hablar acerca de la mujer samaritana. ¿Cuántos han oído la historia de la mujer samaritana? Uy, casi todos. Una historia muy conocida, ¿sabes? Se predica bastante de esto. Y es que este pasaje tiene tanta riqueza, tantas cosas para tener en cuenta, ¿no? Uno la lee como una historia y uno no entiende mucho estos diálogos. Parecen diálogos hasta un poco locos, ¿no? Uno habla de una cosa, otro salta con otras, no. Todo está bien sabido entre Jesús y la mujer samaritana. La mujer samaritana va captando lo que le está queriendo decir Jesús y va entendiendo otras cosas. Porque parece que hablan de una cosa, pero en realidad hablan de otra. Es muy interesante esto. Miren, San Juan 4. San Juan 4, del 1 en adelante. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Conocen esta actitud, ¿no? Siempre, pero él es mejor. Pero este ministerio, fulanito tiene este ministerio, el otro, y eso pasaba en la época del apóstol Pablo, incluso en la época de Jesús, aquí mismo, ¿no? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Pero ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? Somos todos siervos del Señor. Acá no hay divisiones, no hay competencia, nadie está compitiendo por nada. Somos servidores del Señor. Uno siembra, otro riega, pero todos somos siervos del Señor. Bueno, aquí no, aquí al contrario. Juan el Bautista era el mayor de los profetas, Jesús mismo lo dijo. Pero Jesús era el Hijo de Dios, el que descendió del cielo. Entonces, no se puede comparar. Con Jesús nada se puede comparar. Usted lee el libro de Hebreos y dice, Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a todos los conocidos, aquellos que los israelitas lo tenían allá arriba, ¿no? Como lo más grande, lo más. Jesús es superior todavía, entendámoslo. Entonces, cuando Jesús escuchó eso, porque Juan era su amigo, Juan el Bautista, dice, entonces, cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Galilea de los gentiles. Había una disputa muy grande, con los samaritanos, ¿no? Con los samaritanos. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Versículo 4. Le era necesario pasar por Samaria. Claro, de camino. Era necesario pasar por Samaria, tal vez como le es necesario a usted desayunar a la mañana. Le es necesario dormir 8 horas. 6.
le es necesario, tantas cosas le es necesario a usted. Pero aquí había un propósito, ¿no? Sabemos que nada es por casualidad, sobre todo en este párrafo. Nada es por casualidad. Le era necesario pasar por Samaria porque el Padre Celestial tenía algo para Jesucristo, algo muy importante. Jesús estaba tan ligado al Padre, tan unido, que eran uno solo, ¿no? En ese sentido. Pero Jesús dice, yo no hago nada, sino solamente lo que veo hacer el Padre, lo que vi hacer al Padre, eso hago. Se incluyen los planes del Padre. No digo nada por mi propia cuenta. ¡Oh, qué desafío para nosotros! No digo nada por mi cuenta, sino todo lo que oí del Padre, eso hablo. Entonces, Jesús estaba en Galilea porque sabía que el Padre tenía algo importante allí. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Bueno, hay una disputa ahí muy grande. Los samaritanos eran gente que tenían ascendencia israelita y gentil, personas que no son del pueblo de Israel. Y como Dios ya había dicho que no se mezclen, entonces ellos eran los parias, digamos, ¿no? Para el pueblo de Israel, los que estaban allá. Cuanto más lejos mejor, ¿no? Allá. Y Jesús justamente va allá. Cuando ven que hay una disputa, ¿y quién bautiza más? Juan, ¿qué me importa esto? Me importa la gente, me importa la gente, me importa servir, porque el Hijo del Hombre, dice Jesús de sí mismo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar rescate, para darse en rescate por muchos. Entonces se fue a Galilea. Es lo mejor que pensó en ese momento que podía hacer. Se fue a Samaria, ahí donde estaban ellos, ¿sí? Que ellos decían, somos también del pueblo de Israel, y luchaban, ¿no? Luchaban por eso, pero el pueblo de Israel, no, ustedes no son. Ustedes están mezclados, son mestizos, no son del pueblo de Israel, ¿no? Y ellos que eran, los israelitas, que eran muy etnocéntricos, ¿no? Cuidaban mucho lo de ellos, ¿no? Bueno, ahí está, porque ellos veían físicamente, todo materialmente, las cosas que se ven, y las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces ellos no podían ver el corazón de una persona. Vino por una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ok, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un pozo. Antes era algo muy, muy grande, tener un pozo. Yo mismo he hecho algunos pozos, pero con una lanza, ¿no? En el campo, ¿no? Y ahí le damos, y teníamos un tubito que era para sacar el barro. No sé si alguno ha hecho ese trabajo alguna vez. Ahora es más fácil, ¿no? Pero antes tenían que cavar hasta llegar al agua, un pozo. No era un huequito, pozo. Entonces daba mucho trabajo, así que cuando encontraban agua buena, y ahí lo dejaban, el pozo. Aquí tenemos todo el mundo venía al pozo, ¿no? El pozo que Jacob le dio a José. Supuestamente le tendría que pertenecer ¿a quién? A Israel, porque Jacob después fue llamado Israel, tú serás llamado Israel. Entonces el pozo, que era de Jacob, que le dio a José, estaba en Samaria. Está en una tierra que era de los gentiles, prácticamente, de gente mezclada. Y ahí estaba la disputa del pozo, la disputa de la, ¿cómo se puede decir? La ciudadanía, podemos decir, ¿no? Los samaritanos querían ser ciudadanos, pero no los dejaban. Disputa del pozo, disputa de ciudadanía, y más adelante vamos a ver muchas otras discordancias más. El pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo de la discordia. Era como la hora sexta.
¿Alguien se acuerda, le suena qué pasó en una hora sexta, después más adelante? El sol se oscureció cuando Cristo fue crucificado en la hora sexta. La hora sexta del mediodía, las 12 del mediodía más o menos. Y Jesús fue crucificado en pleno día. Y dice que el sol se oscureció hasta como a la hora novena, hasta las 3 de la tarde sería. Y ahora está aquí, en la hora sexta, para pedir agua. Cuando Jesús estaba en la cruz también pidió agua. ¿Se acuerdan? Tengo sed. Interesante. Siguiente. No, todavía no. A los fariseos les importaba quién era la competencia de quién, ¿no? Juan el Bautista, quién bautiza más, ¿no? Pero Juan el Bautista era el precursor de Jesús. Y él dice, yo no soy el que iba a ser enviado. Viene uno detrás de mí, ese sí va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Jesús era la fuente. Jesús era la fuente. Vieron que a veces hay informaciones que vienen en internet, ¿no? Y no se sabe de dónde viene. Entonces a uno le pregunta, ¿no? ¿Y cuál es la fuente? Cítame la fuente. ¿De dónde sacaste esta información? Y a veces no hay fuente, ¿no? Y ahí queda, porque internet tiene de todo, ¿no? Y no hay fuente. Entonces la fuente es de dónde viene, dónde proviene, ¿no? La fontana. ¿De dónde viene el origen? El origen de la información o de lo que sea. Y Jesús es la fuente de qué? El Logos que estaba junto con el Padre. Shrudwosh. No era Fontana, es verdad. Shrudwotak. Gracias. Bueno, a ver. Jesús era el Logos, lo dice Juan, en primera de Juan. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan. El Verbo, el Logos, era desde el principio junto con el Padre, antes de crear todo. El Logos era la palabra que el Padre enviaba y se creaba todo. Así que dígame si Jesús no es la fuente de todo el universo. El Hijo de Dios, el Logos, la fuente, realmente era la fuente. Bien, se fue a Galilea, lo que vemos en el versículo 4. Era necesario pasar por Samaria, tenía que dejar un rato a los judíos, porque tenía que salvar también a los gentiles o a los samaritanos, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Ahora sí, siguiente. Vino una mujer de Samaria, las mujeres ya saben, las mujeres eran relegadas siempre a un segundo plano, pero cuando vino Jesús, vino a restaurar la posición de la mujer, ¿no? Vino a darle un lugar de honra y de honor, y vino a perdonar pecados también. Cuando a los hombres se les perdonaban los pecados, pero a las mujeres le continuaba el pecado, ¿no? En el imaginario colectivo, porque la moral es más dura. Incluso si usted cometió un delito y fue a la cárcel y pasó 10, 20 años en la cárcel, sale de la cárcel y para la gente usted sigue siendo el mismo delincuente. Porque la moral es más dura que la justicia. Entonces, cuando Jesús vino y vino a pagar por nuestros pecados, usted ha sido perdonado, usted confesó sus pecados delante de Dios, pero puede que la gente siga pensando mal de usted, pero a usted no le importa, porque usted sabe en quién ha creído. La mujer samaritana, dice una mujer de Samaria, a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, dame de beber.
La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber, la fuente, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? No le pregunta acerca de qué agua me estás hablando, es lo que diríamos nosotros, ¿no? Cuando no entendemos nada. Pero ella sí entendía, porque ella estaba en una búsqueda. Ella tenía sed espiritual. Ella estaba pensando todo el tiempo en su propia sed. Ese vacío que no se llena con agua, ni con comida, ni con ninguna otra cosa. Esa incógnita, esa incertidumbre, porque ella estaba buscando algo de Dios. Lo estaba buscando. Mucho más que en Israel, que los israelitas. Mucho más. Estaba buscando. Por eso Jesús se revela a quienes están interesados, que el Espíritu Santo han permitido, el Espíritu Santo trabaje en ellos. No era nada novedoso. Todas las cosas que Jesús le decía no era novedoso. Entonces cuando Jesús le habló del agua viva, ella ya empezó a captar. Porque, por lo que veo, parece que era una mujer muy inteligente, muy despierta, muy perspicaz. Esa incógnita, incertidumbre permanentes. ¿Será la fuente el problema? ¿De donde ella estaba buscando? Sí, era la fuente el problema, porque ella se equivocaba de fuente, porque no conocía la fuente verdadera. Entonces buscaba en el agua, por ejemplo. Jesús la confronta pidiéndole agua siendo judío, produciendo un choque psicológico, déjeme decirlo, un choque psicológico entre aguas, sed, fuentes y enemistades. Cuando Jesús empieza a hablarle de la fuente, del agua, entonces Jesús empieza a cambiar, empieza a dejarse ver que él estaba hablando de otra cosa más profunda. Y esta mujer, como tenía unas cuestiones muy profundas de cuanto a la fe, al creer y todo, que lo vamos a ver más adelante, entonces ella empezó a captar que de lo que él me está hablando, lo estoy entendiendo, estoy captando que él puede decirme a mí lo que me pasa, lo que estoy buscando, podría mostrármelo. Entonces ya sigue la conversación, porque si judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ¿por qué seguía hablando? Porque le estaba interesando lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces, era una provocación confrontativa en varios sentidos. Bueno, más adelante lo vamos a ver. Si conocieras el don, el regalo de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios, cuando el que deberías darle de beber te puede dar a ti agua viva. Y ella quería dejar bien en claro que ese pozo de Jacob era de los samaritanos, ¿no? La fuente. Porque dice, este pozo que nos dio es nuestro. ¿Sí? Tú vienes aquí ¿quieres discutir acerca del pozo? ¿Quieres hablar que hablemos acerca de ciudadanías?
de propiedades. Y a Jesús no le importaba eso. Estaba en Samaria ese pozo, estaba en Samaria. Jesús le dice, sí, no le dice esto, pero lo van a entender, no me importa, es de ustedes, el pozo, pero se trata de otra agua, es algo espiritual. Siguiente, por favor. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Aunque ella creo que estaba captando que se trataba de otra agua, sin embargo ella también le seguía la corriente a Jesús porque decía, bueno, que no tenga que venir yo aquí. ¿Quién sabe la historia que habrá pasado en ese pozo? Quizás iba a encontrar, a buscar un marido perfecto allí, buscando el agua, buscando saciar su sed interior, que tenía que ver con cuestiones de otras cosas espirituales incluso, sí, muy profundas, y que otros no las tenían. Así que me maravilla a mí el interés de esta mujer samaritana en las cosas espirituales. Dice, el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ella no dice, no existe un agua así. ¿Qué diríamos nosotros, la verdad? No existe un agua así, ¿de qué me está hablando? No dijo. ¿Por qué no pensó así? Porque estaba captando todo. Estaba captando. Lo que todavía no sabía quién era este hombre con el que ella hablaba, pero estaba captando. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua de vida, agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús hizo del agua todo un símbolo en que la mujer muy inteligente lo captó y vio que podía hablar de la sed y del agua disimuladamente, cuando en realidad los dos sabían que se estaba hablando de otra cosa, de algo profundo y espiritual. Una búsqueda profunda del vacío interior. Seguro que era la primera vez que escuchaba del agua viva, que alguien puede dar y que no vuelve a tener sed, pero no le sorprendió, porque ella estaba agotada de buscar saciar su sed espiritual. Pero a ella le pasaba seguramente como le pasa a los seres humanos en general, que confundimos la sed espiritual con la sed física. La necesidad espiritual con una necesidad física. Por eso la gente se llena de cosas y compra y quiere más dinero y quiere más cosas y todo para saciar algo que solo puede saciarse en Cristo. Muchos ricachones se mueren y no se llevan nada. Cuando se mueren no se llevan nada. Y sin embargo toda la vida lucharon para saciar esa sed. Personas quizás les importaba otra cosa, no el dinero, pero otras cosas que eran importantes, la fama, por ejemplo. Todo se termina en este mundo. Y ella dice, para que no tenga yo sed. Para que no tenga yo sed. Cuando yo leí esto, estaba preparando el mensaje ayer, y me empecé a pensar en tanta gente que tiene sed y está en esta búsqueda y no quieren tener más esa sed. ¿Cuándo se va a terminar esto? Así que me puse a llorar.
Y ahí apareció Noelia. Yo estaba agachado. Me hacía el duro. Tenía que disimular. Hermano, esto es tremendo, ¿no? Para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Solo Jesús y ella sabían sus historias en ese pozo. Entonces, charán, viene la pregunta. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, el siguiente por favor. Ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora, a ver, Jesús venía hablando de el agua de vida. El agua de vida, ¿sí? La sed, no tendrás sed jamás. Y de repente salta a qué tema. Llama a tu marido. ¿Qué tiene que ver el marido en esa conversación? Tiene todo que ver. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ahora ella también salta a otro tema que no tiene nada que ver con lo que venían hablando. Pero claro, pero era su sed. Y ella sabía que si le iba a preguntar eso, él iba a ser, si era profeta. Bueno, vamos al meollo de la cuestión. Dejemos de rodeos. Vamos al meollo de la cuestión. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahí está el quid de la cuestión. Ahí está el problema de ella, la sed de ella. ¿Dónde se debe adorar? Porque Jesús quería decirle qué es la adoración, cómo adorar. Pero ella estaba pensando todo el tiempo, ¿dónde? ¿Dónde? ¿En qué iglesia? Acá se siente más la presencia del Señor. No, allá, acá, allá. ¿Dónde? ¿En qué monte se debe adorar? Y no depende de ningún lugar. Entonces, Jesús, siguiendo con la analogía, le habla del marido. Le habla de la búsqueda equivocada de la fuente de su sed. Porque parece que antes las mujeres no valían nada si no estaban casadas o estaban con alguien. Entonces su marido representaba, se representaban en su marido. ¿No? Y Jesús no. Jesús es un Dios muy personal. La relación con Dios, con Cristo, no se puede tercerizar. La mujer se da cuenta que puede ser un profeta y capta perfectamente de qué viene el asunto. Por eso pega un salto sin escalas para hablar de la adoración. Ahí estaba la cuestión de su vida. La lucha era por quién tenía la fuente de la adoración. Y ella pensaba que era un lugar. Entonces, si era un lugar, la fuente de la adoración era la clave. ¿Dónde? Y pensaba que era un monte, un lugar. Y esa era su verdadera fe. ¿Cuántos años? Quizás de chica, ¿no? Los padres le decían, no, tenemos que adorar en este monte. Dios acá nos va a hablar y Dios nos va a escuchar y va a aceptar nuestra adoración, ¿sí? Los sacrificios, todo, ¿no? En este monte. Y los judíos decían, no, ustedes están apartados, ustedes son una secta. ¿Cómo van a adorar en ese monte si es en este monte que hay que adorar? Ella pensaba, como también pensaba que se trataba de encontrar el marido adecuado, ¿no? También, parte de su sed, el marido perfecto, el príncipe azul.
aquel que te va a tratar bien siempre, que ¿no? Una idealización, y no llega, y no es, y este no es, y el otro tampoco, y el otro tampoco, y el otro tampoco. Por ahí si se lo quitaba a alguien, al marido perfecto, que ella pensaba del lado de afuera. Siguiente, por favor, desde el versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Porque Cristo vino como judío. ¿Y la salvación quién es? Jesucristo. ¿Quién trae la salvación? Solo Él. El único camino al Padre es Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es la manera, no es el lugar, es la manera, es tu corazón. ¿Cómo vienes a buscar? ¿Qué tan abierto está tu vida, tu corazón para adorar a Dios? No es la música, si te ayuda o no te ayuda. Es tu corazón delante del Señor. Es en tu casa, es en la soledad de tu casa, donde estés caminando por la calle. Tú siempre estás adorando, porque tu vida es una adoración a Dios, un perfume grato de alabanza a Dios. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario. Si a veces estás siendo tentado para adorar porque sabes que te están mirando, entonces hay que vencer esa tentación porque eso ya no es espíritu y en verdad. Pero exprésate delante del Señor. Pero eso solo sabes tú si haces algo para que te vean o no. No es un lugar, es la persona de Cristo, la presencia de Dios donde usted esté. Es el Dios que adoramos, es conocerlo a Él. Dice, ustedes adoran lo que no saben, porque es un conocimiento personal y experimental de Cristo en nuestra vida. Conocerlo a Él, fuente de agua viva. Adoramos lo que sabemos cuando tenemos una relación con Él, un encuentro con Él. Adoramos lo que sabemos, porque lo conocemos a Él. Tales adoradores el Padre busca que le adoren. Por eso Jesús fue a buscar a la mujer samaritana, porque sabía que ahí iba a estar ella. El Padre busca, porque esta mujer samaritana era una persona que estaba buscando toda su vida dónde adorar. Pensaba que era un lugar y nadie le podía explicar, nadie le explicaba porque solo Jesús puede traerte esa información. Buscaba ella porque ella tenía sed del Dios vivo. Estaba equivocada en su búsqueda, pero en realidad tenía sed del Dios vivo, de adorarlo, de rendirse. ¿Qué es adorar? Es rendirse, postrarse, todos nuestros planes, proyectos y todo lo que nosotros mismos hacemos, todo rendido tiene que estar a Él, para que Él pueda hacer su voluntad en nosotros. Amén. 25, versículo.
Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Ajá, y ahí está la otra cuestión. ¿Cómo adorar? ¿Dónde adorar? Bueno, es cómo. Y ahora falta algo que también estuvo esperando tantos. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Pero se sabía muchas cosas. Una mujer que estuvo en búsqueda, todo. Sabía ya que iba a venir el Mesías, llamado el Cristo, el ungido. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Estaba sospechando ya, ¿no? Entonces, y entonces le hablaba, iba a venir el Cristo. En el fondo, no serás tú, ¿no? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Ja! ¡Ay, ahí está! Ahí está. Entonces la mujer, bueno, en ese momento vinieron los discípulos porque habían ido a comprar algo para comer y ahí le estaban trayendo, volvían trayéndole algo para comer. Fueron a la panadería, al supermercado, ¿no? Entonces, ahí cuando estaba volviendo, vieron que, no lo puse porque si no se hace muy largo, que estaban hablando con una mujer, pero nadie pensó nada mal. Y dice que entonces la mujer dejó su cántaro, ese cántaro con el que ella venía a buscar, a tratar de saciar su sed, ¿no? Cántaro. Estaba preparada para venir a buscar agua. Bueno, necesitaba el agua, obviamente, pero en ese momento se dio cuenta que ya está, no tengo que buscar más nada. Con el agua que tengo en casa me alcanza. No tengo que buscar más nada. Tiro el cántaro, ya lo encontré. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? En nuestra época, miles de años, 4.000 años habían pasado desde la primer referencia a Cristo en la Biblia y la descendencia de la mujer pisará, o sea, a Cristo, ¿no? Dice las descendencias, sino habla como de una persona. Pisará la serpiente, en Génesis 3:15. Es el protoevangelio, se llama, porque es la primera referencia a Cristo en la Biblia, cuando Dios le dice a Adán y Eva que de la descendencia de la mujer iba a pisarle la cabeza a la serpiente. Esta te herirá en la cabeza. Entonces cuando Cristo en la cruz hiere a Satanás, la serpiente antigua, que más adelante se va a decir que era la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Dice, ¿no será este el Cristo? ¿Será este el Cristo? 4.000 años y nos viene a tocar a nosotros. Tremendo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hay una revelación progresiva aquí, ¿no? En esta conversación. La verdadera sed y el agua viva. La verdadera agua y la verdadera sed. Y Cristo, el agua viva, Cristo el Mesías esperado. También le habla al marido. Muchas veces Dios se presenta al pueblo de Israel como su marido, ¿no? Es más, a un profeta, Oseas, casi todo el libro de Oseas habla de que Dios es un marido para el pueblo de Israel, que la mujer se fue en búsqueda de otros hombres, pero después volvió a arrepentir, la volvió a aceptar, y dice, la llevaré al desierto, le hablaré a su corazón, la volveré a enamorar. Entonces Dios como el prometido de su pueblo, el verdadero marido de su pueblo, de la iglesia, ¿no? Él viene a buscar a su iglesia y como una novia, ¿no? Las bodas del Cordero. El verdadero marido, la verdadera adoración, la entrega, la rendición completa. Fue progresando esta conversación, ¿no? No sé en qué etapa estarás de esta conversación, pero
Pero el Señor se va revelando, se va dando a conocer. Entonces vinieron los samaritanos a él, siguiente, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Bueno, me salté al 40. Los discípulos le decían, Rabí, come porque este es el momento de comer. Nosotros en Argentina comemos a las 12. Y Jesús, la hora sexta, ¿no? Y Jesús estaba en la hora sexta, al mediodía, estaba ahí hablando con esta mujer y fueron a comprar algo. Ya se pasaron las 12, ¿eh? Ya incluso un poco tarde, pero bueno, ya tendríamos que estar en la merienda. Y entonces Jesús dice, yo tengo una comida que ustedes no saben. ¿Qué te trajeron algo? ¿Alguien te trajo algo de comer? No, mi comida es que haga la voluntad de Dios y que termine su obra. ¿Sí? A veces nosotros empezamos la obra del Señor, pero no la terminamos. Y que termine la obra, ¿no? Permanecer. El Señor se va a glorificar, pero hay que permanecer hasta el final. Y el que persevera hasta el fin, este será salvo. Vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. 2 días se quedó. Jesús, que estaba tapado de responsabilidad, digamos, porque tenía que evangelizar a todo el mundo conocido en esa época. Pero se quedó 2 días allí, porque allí había gente que necesitaba aprender a adorar y que se encontraron con el Mesías esperado. Gente que supuestamente no era del pueblo de Dios. Se habrán asombrado en Israel, ¿no? Jesús, el maestro, el rabí, se fue a Samaria y se quedó 2 días ahí. Gloria a Dios. Porque vino a nosotros también y se quedó acá con nosotros, en Polonia. Se quedó en su casa. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Y hay algo muy importante que Jesús dice en este pasaje mismo, dice, alcen los ojos, porque ustedes dicen, falta mucho para la siega, ¿no? Cuando uno tiene un poco de fiaca, bueno, es una palabra argentina, ¿no? Fiaca. Pereza, ¿no? Tiene pereza y no quiere esforzarse tanto. Entonces ya no, falta mucho, falta todavía que Dios prepare los corazones. No, levante los ojos porque ya los campos están blancos para la siega. Y si no se cosecha, se pierde la cosecha, se pierde. Y vamos a ser responsables también. Entonces, está animando a que nosotros veamos. Ahora nosotros ya no somos la mujer samaritana, ¿eh? Ahora somos nosotros los que, o si somos la mujer samaritana, es la mujer samaritana, va a su gente a decirle quién es Cristo y a traerlos a Cristo, al conocimiento del Salvador del mundo. Alcen los ojos, porque ya hay que cegar. Y ustedes, dice, fueron llamados a cegar, a cosechar lo que otros sembraron. Y mucha gente, seguramente que oraron mucho tiempo. Aquí en Polonia nunca hubo un avivamiento. Y siempre se oró por un avivamiento, se deseó un avivamiento. Pero puede que nosotros, esta generación, tenga esta cosecha que tanto se ha esperado. Todas las iglesias aquí en Polonia, que el Señor bendiga a todas las iglesias que tienen sana doctrina, que están en el Señor buscándole en adoración, en espíritu y en verdad. Que el Señor bendiga a cada una y que podamos reflejar a Cristo afuera, ¿sí? También alcen los ojos. Estamos tan metidos en nuestras cositas,
en mi sed, en esto, que me falta, que esto, que el otro, que no tengo. No. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Levanten los ojos, levantemos los ojos y miremos, la cosecha está blanca para la siega. Amén. Padre Celestial, gracias por esta palabra, Señor, que has desafiado a nuestras vidas, Señor. Te pido que tú estés poniendo, Señor, más de ti en nuestros corazones, Señor. Más revelación, Señor, para poder comprender, Señor. Comprender de qué manera, Señor, predicar tu palabra, mostrarte a ti, Señor. Señor, primeramente sin palabras, con nuestra vida, Señor, pero también con palabras, pero también dando un mensaje de ti, Señor. Señor, que podamos aprovechar todas las oportunidades que tu Espíritu Santo nos presente, Señor, y que podamos estar allí cuando tú quieres hablarle a alguien, que podamos estar allí cuando tú te quieras revelar a otros. Te pedimos que tú nos uses, Señor. Aquí estamos, en esta adoración, en esta actitud de adoración, Señor. Aquí estamos también rendidos a ti para que tú nos puedas usar para ser de bendición a otros, para llevar tu palabra, para llevar tu mensaje, para darte a conocer a ti, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos que han escuchado esta palabra. Señor, que ellos puedan ser desafiados también a hacer tu voluntad.